Pero ya está con nosotros nuestra colaboradora de cabecera, que yo ya le estoy haciendo un montón de preguntas, mi querida Ani. Sí, y precisamente nos referimos a nuestra querida Adri López. ¿Cómo estás, bienvenida. Adri? ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer estar con ustedes este día y sobre todo con el tema que vamos a abordar. Temazo y más allá híjole, de los tabúes que hay alrededor, también hablar de la parte médica, que sí es bien importante el cuidarnos respecto a esto. Por favor, dinos el tema de hoy. Miren, hoy vamos a hablar de disfunciones sexuales. La vamos a enfocar el día de hoy a los hombres. Hay también disfunciones sexuales en las mujeres, que lo tocaremos en otro momento. Okay. Y algo que les quiero comentar, tanto para mujeres como hombres, es que las disfunciones aparecen cuando la respuesta sexual se ve alterada. Y entonces dirán, a ver, ¿todos tenemos una respuesta sexual? Sí, todos tenemos la posibilidad de erotizarnos, todas y todos tenemos esta posibilidad de tener deseo sexual, de tener excitación y de tener orgasmo. Y en estas fases de la respuesta sexual, cuando estamos en la intimidad, ya sea con una persona o cuando estamos con nosotros mismos en un momento de autoestimulación, algo que sucede es que aparece el apetito sexual, que para ubicarlo mejor es como cuando tienes ganas. Okay. Si ustedes no han desayunado y empiezan a tener un olorcito rico, así como cuando hacen pan, ¿no? Ese olor de pan, eso puede despertar el apetito. Okay. Voy a hacerlo en este símil porque cuando una persona tiene deseo sexual, puede haber un estímulo que dice, vaya. se me antoja. Okay. Puede o no tener en ese momento un contacto sexual, pero el antojo o el apetito lo tiene. Entonces, ese es el deseo. La siguiente etapa es cuando una persona puede acercarse a su pareja o en esto que les decía, en un momento de autoestimulación, tener un proceso de excitación. Y hay muchos cambios muy importantes que vale la pena mencionarlos y conocerlos. Les voy a poner un ejemplo respecto a lo que sucede con los hombres, que es algo como muy notorio. Tiene apetito, tiene la posibilidad de besar a su pareja, empieza el juego, y entonces este hombre empieza a tener aumento de la frecuencia cardíaca, el corazón empieza a latir rápido, empieza a aumentar la presión arterial, empieza a haber una sudoración, empiezan a sentirse calientitos, y algo que es inequívoco de que un hombre está excitado es la erección del pene. Claro. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque es muy importante. La erección depende de la función cardiovascular de este hombre y de su sistema hormonal. Si por alguna circunstancia, hoy que mencionaban lo del corazón, si por alguna circunstancia este hombre tiene problemas cardiovasculares, una de las situaciones que más frecuentemente se va a ver afectada es el proceso de excitación que lleva a un problema de erección, que ya les platicaré más adelante. Pero entonces fíjense, hoy vemos que un marcador de alteraciones cardiovasculares es la disfunción eréctil. Entonces, ojo señores, si en algún momento ustedes dicen, a ver, estoy teniendo dificultad para tener una erección, con cuidado, porque esto puede ser un marcador de que algo en su sistema cardiovascular está fallando y no está funcionando adecuadamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ay, Nos sí. tenemos que ir con música, pero ahorita seguimos con este tema, mi Con querida mucho Adri. gusto. Iniciando, mira, ya con la boca abierta. Iniciamos con toda la fuerte. información. Sí, oigan, nosotros somos las mamacitas. De la mejor. Que los caballeros se deben de checar el corazoncito cuando algo no está funcionando, cuando algo, cuando la erección no está haciendo del todo bien, puede llegar a ser algún problema cardiovascular. Exacto, y entonces en esa etapa de excitación lo que sucede es que, bueno, si ya pusieron atención, normalmente el hombre debería tener su erección. Eso es de la fase de excitación. Y la siguiente fase es la etapa de orgasmo. Que lo más frecuente es que el hombre tenga orgasmo y eyaculación, pero hay hombres que tienen eyaculación sin orgasmo y hay hombres que tienen orgasmo sin eyaculación. Ya también les platicaré en un momento al respecto. Pero lo más frecuente, ahí es donde aparecen las disfunciones. Pero lo más frecuente es que haya orgasmo y eyaculación. Y la última etapa para los hombres es el proceso de resolución, donde todo lo que se modificó en esta respuesta sexual, una vez que el hombre eyacula, empieza a bajar su erección. Entonces, ese momento se llama de resolución. Esto se esperaría que un hombre que tiene una respuesta sexual, ya sea en actividad con una pareja o en individual, esperaríamos que todas estas etapas se cumplieran de manera adecuada. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre tiene una disfunción sexual? Estas etapas se van a ver afectadas y entonces aparece la disfunción, que van a ser signos y síntomas que afecta el deseo, la excitación, el orgasmo,
que van a volverse a presentar una y otra vez, por eso tienen algo que yo le llamo apellido, que se presentan de manera recurrente y persistente. Okay. Es decir, cada vez que este hombre tiene un encuentro sexual o tiene un momento de autoestimulación, va a aparecer la disfunción. ¿Ok? Entonces, por eso diríamos, a ver, hombre, ponte atención si tu funcionamiento sexual contigo mismo o estando en pareja es el que venías teniendo o algo está pasando. Y entonces les voy a decir, las principales alteraciones o disfunciones sexuales que vemos en hombres son alteraciones del deseo sexual, que se llama deseo sexual inhibido, que significa el hombre quería y tenía deseo frecuentemente. Voy a poner un ejemplo. Tres veces a la semana el señor tenía deseo. Y tiene un mes que se ha dado cuenta que nada más tiene una vez cada 15 días deseo. Y acuérdense de lo que les decía hace un momento, no significa que tenga relación sexual, significa que tenga ganas, ¿ok? Apetito, ¿no? Ese apetito que mencionábamos. Entonces, para este hombre algo está pasando, ¿ok? Y entonces, fíjense, pensemos que el hombre tiene aproximadamente 65 años de edad. Algo que debemos considerar en él es, a ver, se le bajó el deseo, busca a su médico, a su sexólogo, ¿no? Sexóloga, y entonces dice, a ver, va a la consulta y pregunta. Le preguntan en este interrogatorio si tiene algún factor de riesgo para que esta alteración del apetito sexual se esté dando, ¿no? La baja del deseo. Pues resulta que a lo mejor el señor por la edad está produciendo menos testosterona. ¿Se acuerdan que les dije que el factor hormonal era importante? Sí. Entonces, una de las cosas que debemos evaluar es cómo están sus niveles de testosterona. Ese es un factor. El siguiente factor también tenemos que considerar cómo está su sistema cardiovascular. ¿Okay? Porque si bien es cierto, el deseo no da manifestaciones físicas, ya les decía hace rato, es más el apetito, si este hombre puede darse cuenta que ya no está teniendo este apetito que tenía anteriormente. ¿Okay? Entonces, la baja del deseo o la pérdida del deseo es una disfunción sexual que vale mucho la pena que las personas atiendan. Ahora, dime, tú nos mencionas que en un hombre de 60 años, por ejemplo, ¿esto puede pasar en un hombre joven? Así es. También. Así es. Hay un factor importante también hormonal. Hay hombres jóvenes que tienen una hormona elevada que se llama prolactina. Okay. Cuando la prolactina se eleva, es frecuente que este hombre, aunque tenga buena testosterona, no se esté utilizando de manera adecuada, porque la elevación de la prolactina hace o quisiera ocupar los lugares que utiliza la testosterona y entonces inhibe la función de la testosterona. Que eso también pasa con nosotros. Que eso también puede pasar por nosotros. Exactamente. Con la lactancia. Y ahora que hablemos de las disfunciones de las mujeres, lo vamos a mencionar. Entonces el hombre también tiene prolactina. Sí, también puede elevar la prolactina. Nada más que fíjense qué importante es esto. Estoy hablando de la situación orgánica de las disfunciones, ¿ok? Pero debemos recordar, y lo voy a unir contestando tu pregunta, Pam. Debemos de recordar que la situación psicológica y emocional también es un factor muy importante en la función sexual. Si ese hombre está triste, si ese hombre tuvo un problema, está estresado, también va a afectar su función sexual. Ándale, oye. Está súper interesante este tema. Mucho. Vámonos rapidísimo a música y a la regaladora, así que regresamos aquí nomás de las mamacitas. De la mejor. Sí, la disfunción eréctil es una disfunción de la fase de excitación, donde es la incapacidad persistente para poder mantener o tener una erección que sea suficiente para que este hombre pueda tener una relación sexual satisfactoria. Ojo con dos palabras de aquí, mantener o tener. ¿Okay? Hay hombres que pueden tener la erección, pero antes o durante la penetración se les baja. Y entonces ya están teniendo un problema de erección. ¿Okay? Entonces, atención con esto, porque en el momento que tu hombre ya no sientas tu erección firme, que te cueste trabajo la penetración, vale la pena consultarlo. Y si esto se está, ya les decía hace un momento, se presenta de manera recurrente, es que ya puedes estar en un evento de disfunción eréctil. ¿Por qué lo digo de manera recurrente? Habrá personas jóvenes o personas adultas que alguna vez, en algún momento de sus vidas, no tuvieron una buena erección. Bueno, pues ya pasó. No hay que ver la circunstancia, ¿no? A lo mejor estaban de fiesta, tomaron cierto grado de alcohol, no pudieron, etcétera. Pero cuando esto se convierte en algo recurrente, hay que atenderlo. Porque factores importantes, dime, Pam. No, termina. Les decía hace un momento, es necesario evaluar por qué. Porque fíjense, el grado de erección que se tiene no es lo mismo intentarlo con un pene flácido
que tener un grado de erección el máximo que tú conoces. Con el tiempo puede ir variando, sí, ya les decía hace rato, los factores hormonales son importantes y todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, porque de eso depende la erección. ¿Okay? Entonces, si tú, hombre, te das cuenta que ya no son tan firmes tus erecciones, por favor, busca ayuda, ¿no? Y si te está costando trabajo porque primero tener una erección o que se te baje, hay que buscar ayuda. ¿Por qué puede pasar que se te va, o sea, que esté muy erecto, que esté muy bien y de repente se baja? ¿Por qué? Dos cuestiones importantes. Una que les decía hace un momento que son factores psicológicos, ¿no? Y una de las enemigas de la erección es la ansiedad. Okay. Si este hombre está ansioso, la erección se viene abajo. Ese es por un lado. Si este hombre les ponía hace rato la situación emocional, deprimido, ¿no? Que esté triste, también es un factor que puede generarlo desde el ámbito psicológico. Pero también tenemos que considerar que si es un hombre que tiene diabetes, hipertensión, tabaquismo excesivo, alcoholismo excesivo, alguna sustancia no lícita que consuma, ¿ok? Alguna droga diferente a estas que acabo de mencionarles, entonces podría tener una alteración de la disfunción. O sea, tener una disfunción, alteración de la erección, ¿ok? Y otro factor, algún tipo de medicamento que esté consumiendo. También puede tener un factor. Se puede dar desde más joven. Sí, claro. Entonces, por eso les decía, no es únicamente de los hombres arriba de los 40, es más frecuente, pero también los jóvenes pueden tener algún tipo de disfunción sexual, incluyendo la disfunción eréctil. Adri, yo te comentaba que en algún momento de mi vida yo conocí a un amigo que me decía, es que un amigo de mi amigo me recomendó unas pastillas que son así y asado y con esto duro un montón, duro más, ¿no? Y yo le decía, ¿para qué te estás tomando eso? Tienes que 22, 25 años, no lo necesitaba realmente, ¿no? Y me dijo, pero es que sabes que siento que ya me volví dependiente de estas pastillas, porque si no las tomo, ya no tengo la erección igual de dura, o sea, ya no tengo la erección igual de fuerte, de firme, y ya no es lo mismo. Y yo me preguntaba, yo dije, a lo mejor se causa alguna dependencia este tipo de pastillas, y tú fuera del aire me dijiste que no. A ver, platícanos. Miren, lo que les decía, primero ante una situación de disfunción eréctil hay que hacer un diagnóstico. Okay. Por eso la intención de darles esta información es que acudan con su médico, médica de confianza, porque hay que ver cuál es su factor de riesgo. ¿Okay? Y su factor etiológico, ¿qué les está generando esto? Desafortunadamente, y antes de responderte, Pam, hablábamos y comentábamos cómo la diabetes es un factor que el día de hoy muchos hombres que nos están escuchando tienen diabetes y a lo mejor no la tienen tan controlada, ¿ok? Entonces, ese factor, mientras no controlen sus niveles de glucosa, los medicamentos no van a hacer su acción de manera adecuada porque necesitan tener niveles adecuados de glucosa. Voy a poner un ejemplo en esto de los medicamentos. Hay muchas alternativas de tratamiento, ¿no? Primero hacemos el diagnóstico y hay muchas alternativas de tratamiento. Entre ellos están los tratamientos orales, ¿okay? Los que se toman en pastilla. Hay muchas marcas comerciales, ¿no? Pero bueno, la base es sildenafil, vardenafil, tadalafil, apodafil, hay muchos, todos los que terminan en fil tienen esta función para la erección. Al ser un vasodilatador, mejora la calidad de la erección de estos hombres. Hay diferentes presentaciones y hay diferentes gramajes, ¿ok? Algunos vienen de 50, 100 miligramos y demás, pero vean por qué lo importante de acudir con su médico. Porque no para todos tomar 100 miligramos de determinado medicamento es el resultado, o sea, no es como lo indicado. Algunos pueden empezar con 50 y tener muy buena respuesta, algunos necesitarán otra dosis, pero esto lo va ajustando su médico dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias de cada paciente. Entonces, por eso no es como, ay, cómpratela, ¿no? Entre amigos que le diga, cómpratela de 100, hombre, y te tomas 3, no, porque también tienen sus contraindicaciones y también tienen sus dosis máximas. ¿Okay? Entonces, por eso, ahora, ¿por qué no genera dependencia? Porque lo que puede generar una dependencia psicológica. Eso sí puede pasar, porque dice, pues mira, mi calidad de erección está bien padre, ¿no? Me gusta cómo tengo mi función sexual en este momento con esta dosis y llevarlo a que cada vez que va a tener un encuentro sexual necesite la dosis. ¡Qué fuerte! Sí, está fuertísimo. Vámonos a música, somos las mamacitas. De la mejor. Ustedes hombres saben en qué momento viene el aviso de ahí viene la eyaculación, ya viene, ¿no? Hay hombres que pueden eyacular antes de la penetración, recién penetrando o que les da
tiempo de hacer algunos movimientos. El problema es que no lo pueden controlar de manera voluntaria y eso les frustra mucho. Claro. Si es porque, yo todavía no quería, ya se vino el reflejo, ¿no? Entonces, atención porque esto es algo que los hombres pueden aprender a controlar. Hay tratamiento para ello, no lo sufran en silencio, porque al decirles que es de las más frecuentes, muchos hombres hoy tienen ese problema, esa disfunción sexual y no lo atienden. Y les decía que es frustrante porque por lo regular, si no hacen alguna otra cosa, sus parejas se quedan con ganas, se quedan a veces insatisfechas, porque por lo regular es tan frustrante que ya no juegan. De veras, Anaí, es como, ya fue todo. ¿No? Y si esto lo repetimos una y otra vez, resulta ser muy molesto para ellos y para sus parejas. Oye, y nos decías que esto puede ser, para edades jóvenes. O los hombres jóvenes. Algo que predominaba y que hace rato les mencionaba, que es enemigo de la parte erótica, es la ansiedad. Los hombres que tienen eyaculación precoz tienden a ser ansiosos, ¿ok? Y en su vida cotidiana a veces también lo llevan a esa parte. Pero fíjense, como ya saben que no aguantan, en muchas ocasiones lo que les sucede es que están así como muy pendientes de ya viene, y hacen infinidad de cosas. Se pellizcan, se muerden, se quieren distraer, piensan que perdió su equipo de fútbol para no eyacular. De verdad, hacen muchas cosas y aún así les gana la eyaculación. Entonces, algo importante es que yo los invito a que si este hombre que nos está escuchando tiene problemas, ya sea de deseo, de disfunción eréctil o de un problema con el control de la eyaculación, busque solucionarlo. Porque fíjense, si estamos hablando de rubros de edades, puede ser un jovencito que recién inició su vida sexual o puede ser un hombre mayor que ya tienen en este parámetro de edades, ya tienen de alguna manera alguna situación que les está generando que su vida sexual no sea placentera. Y bueno, ¿de qué se trata, no? Si la idea es que disfrutes una decisión que ya tomaste para que tú y tu pareja estén bien, pues de alguna forma si no solucionas y bueno, pues va a ser desafortunadamente frustrante. La eyaculación precoz tiene tratamiento. Es importante que este hombre reaprenda su reflejo de la eyaculación. Y algo que hacemos en la terapia sexual es precisamente educarlos nuevamente, no que ellos eduquen nuevamente su reflejo para que puedan tener el control. Hay otros tratamientos médicos que se pueden dar para eyaculación precoz, pero cada paciente se tiene que individualizar, por lo que les decía hace un momento. Cada factor o cada persona tiene sus factores de riesgo que pueden ser los que condicionen que aparezca la eyaculación precoz. Claro, por supuesto. Qué interesante. Y también no nos alcanza. No nos alcanza. Nos decías que hay diferentes tipos de eyaculación precoz. A ver si en otro momento los podemos abordar. De eyaculación. Les decía que la presentación de las disfunciones sexuales son variadas. Y algo que nada más quiero recordar para terminar. Pueden ser primarias, que las han tenido desde que iniciaron su vida sexual. Pueden ser secundarias, que tuvieron un buen funcionamiento, hablando de la eyaculación precoz, que tuvieron un buen control de su eyaculación y por algunas circunstancias se presenta ahora la eyaculación precoz, y entonces esa es secundaria. Hay otras que pueden presentarse con una pareja y con otra no. ¿No? Este es algo que se llama selectivo. Y hay otras, por ejemplo, un hombre que en autoestimulación tiene buen control y cuando está con su pareja ya no. Eso se llama situacional. ¿Okay? Ay, no. Entonces hay, es una gama variada. ¿Dónde te podemos contactar, mi querida? Con mucho gusto estoy para servirles en el 777-310-1120. Sí, las dudas que tengan. 310-1120. Por favor, cualquier duda estoy para servirles con muchísimo gusto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto seguiremos hablando de esto.